les pido que se preparen para leer conmigo San Marcos 9 y San Lucas 9. Nos ponemos de pie, oramos y damos inicio a este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, concede, Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo, esta predicación de tu palabra viva, eterna, eficaz, produzca en nosotros la capacidad, por tu gracia, de mirar la vida como la miró nuestro Señor Jesús. Señor bendito, líbranos de complejos, de recuerdos, de heridas que nos hacen interpretar siempre de una manera equivocada las cosas que pasan. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé claridad. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón con la luz de tu palabra y permítenos mirar la luz aún en medio de las sombras. Señor, en el nombre de Jesús, damos comienzo a la predicación de la Santa Biblia. En ese nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a leer y entonces comenzamos. Leemos estos dos pasajes, los tienen allí. Primero San Marcos 9:38. Lean. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esa es la primera lectura. Quiero que noten una cosa. ¿Quién fue el que le dijo: Maestro, encontramos a uno que andaba echando fuera demonios, pero como no nos sigue, se lo prohibimos? ¿Quién fue? Juan, el que llegó a ser, ya anciano, el apóstol del amor. Pero de joven, haz de cuenta tu marido. Claro, hoy puedes llevarte la promesa, pero cuando ya sea anciano, será un pan de Dios. Toma esa promesa y di: cuando ya sea anciano, será un dulcecito. Pero la verdad te quedas pensando: pero de aquí entonces, Señor, y luego ya cuando sea anciano, ¿ya para qué? Ya muy dulcecito, pero bueno. Juan y su hermano Jacobo, ya les conté que tenían un carácter tan fuerte, sin agraviar, señoritas, que el Señor les llamó Boanerges, hijos del trueno. El Señor Jesús. No se lo pusieron de apodo en la secundaria, porque ahí te ponen apodos que ni vienen al caso, ¿no? No. El Señor Jesús les dijo: ustedes son hijos del trueno, del relámpago. O sea, son tremendos. Y aquí está la prueba. Juan, ¿qué le dijo? Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea, ellos lo vieron el poder de Dios, vieron que echó fuera el demonio, pero le dijeron: tienes que pertenecer a nuestra iglesia. Si tú estás bien, si tú estás en lo correcto, seguro tienes que estar en agua viva. Las religiones hacen esos estereotipos, no solamente respecto a agua viva o pan de vida o nueva vida aquí en Izcali, no, sino aún en la religión. Pero no eres cristiano. Sí. No, pero te pregunto, ¿cristiano evangélico? Sí. ¿De qué denominación? Es como decir: tienes que entrar en ese molde, porque si no entras en ese molde, te prohibimos. Eso
hizo Juan y los demás, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Qué bueno que se lo prohibieron, y para otro día que encuentren uno así, lo persiguen, porque ellos son los infieles, y tenemos que dar muerte a los infieles, que es el tema que hoy tenemos en la guerra en el mundo. Unos a otros acusándose, que son los infieles. Y cuando tú entras en un conflicto, en un juicio, en una crítica, en una condena, no te das cuenta que en ese momento somos lo peor de todo. Porque nos falta el amor, la gratitud. Bueno, el caso es que el Señor, que les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No te inventes enemigos. Deja eso para los que, pues sí, a lo mejor Dios quiera que no, pero llegas a tener. Pero no te inventes enemigos. La gente no la trae contra ti. No están buscando tu mal. Pero es que no piensan como yo. ¿Y quién te dijo que todos deben pensar como tú? Aún en el tema de la fe, si tú entras a las entrañas del cristianismo, de nuestras iglesias, de todas estas, vas a encontrar en cada iglesia un enfoque diferente y razones diferentes. Y no debemos juzgarnos, que al final sea Dios el que un día nos diga en qué estábamos equivocados, en qué estamos en lo correcto. Y que sea el Espíritu Santo el que nos corrija, y no el hombre o las personas, ¿no? Y dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, cualquiera, cualquiera, aún tus cuñadas, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Vas a recompensar aún a los que no sean de nosotros? Dios hace llover sobre justos e injustos. Nunca debemos olvidarlo. Y dice en San Lucas 9, vamos a la segunda lectura, porque ya sé que se quieren sentar, me están viendo como, y voy a escuchar el sermón así parada. Ya lo sé, conozco esos ojitos. San Lucas 9 dice, entonces respondiendo Juan dijo, ¿qué dijo? Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que no te inventes enemigos, que mira que en la vida sí va a haber algunos, pero no inventes más. Eso es importante. Vamos a orar. Señor, que esta palabra produzca fruto de amor, de concordia, de gratitud en cada uno de nosotros, y podamos abrazar a aquellos que nos han dado un vaso de agua, aún no creyendo como nosotros creemos, aún no pensando como nosotros pensamos. Que no quede sin recompensa, Señor, y tu bendición los alcance también, como por tu gracia nos alcance a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile, Señor, estoy lista, estoy listo. Tomen su lugar. Miren, para mí es muy importante por eso dedicar este mensaje. Bueno, pero antes agradecer esta agua. Yo creo que Gina vio la hoja de mensaje y vio que decía, a cualquiera que dé un vaso de agua, lo bendeciré y no quedará sin recompensa, y que corre y se trae este garrafón. Que así me bendiga Dios, dijo. Pues sí. Bueno, aclarado eso, quiero dedicar este mensaje a 3 creyentes, a 3 nobles católicas y católicos que inspiraron mi fe, mi servicio y mi amor al Señor. 3 personas
que yo voy a recordar siempre, exactamente con el espíritu de este mensaje. 3 personas que me dieron un vaso de agua y que así pido al Señor que nunca haya quedado sin recompensa. La primera, Rosita Segovia. Rosita. Ella era una mujer de, pues ya edad mayor, que vivía en la misma vecindad que nosotros, pero en una condición un poco diferente. La familia de Rosita, pues por lo menos tenía que comer. Y Rosita nos guardaba comida. Y llegaba y le decía a mi mamá: Amparito, Amparito, toma para tus gatitos. Decía así porque mi hermano mayor, desde chiquito, como siempre gateaba, le decían gatito. Y entonces Rosita le decía: Amparito, toma para tus gatitos. Ella guardaba, apartaba comida, no sobras. Ella apartaba, escondía para llevarle a mi mamá y que nos diera de comer. Era la mujer más católica que puedo recordar, pero la más llena del amor de Dios, con un amor que a veces no veo en los que nos llenamos la boca diciendo que somos de Cristo, como si el tener las creencias aquí significara llevarlas aquí. Rosita no creía como nosotros creemos, pero tenía un corazón lleno del amor de Dios. La segunda es la profesora Magdalena Magaña, viuda de Cortés, una mujer católica. Y sin embargo, el medio que Dios usó para que mi mamá tuviera trabajo y nosotros tuviéramos comida y escuela, porque ella tenía una escuela y le permitió a mi mamá vender allí. Y la ayudaba porque les decía a los muchachos de la escuela: y no pueden salir a comprar porque hay muchos peligros. Peligros. Vivíamos, imagínense, véanme, pues ¿dónde creen? Tecamachalco, Coyoacán, no, sigan. Condado de Sayavedra, no, Peralvillo. ¿Qué peligro hay ahí? Y decía la profesora, decía: no salgan, tienen aquí y se quedan. Si quieren comprarle Amparito, bien. Si quieren ayunar, pues ayunen. Pues obviamente teníamos un mercado cautivo, ahora se dice así, ¿no? No, mi mamá vendía y eso nos permitió comer. Ella era una mujer preciosa. Los domingos le decía a mi mamá: Amparito, préstame a los niños para llevarlos a misa. Y mi mamá pues luchaba porque mi abuelita a veces, como les he contado, nos llevaba a la iglesia cristiana, pero no siempre podía mi abuelita. Entonces mi mamá, con tal de que no se armara el pleito con la suegra, porque ya ven cómo son las suegras, ¿no? La verdad, con excepción de Noemí, sí son, pues, un motivo de oración, ¿no? Y entonces, mi mamá, con tal de evitar el pleito con mi abuelita, le decía: ay, es que a lo mejor viene su abuelita por ellos. Y yo recuerdo oír de la maestra esto: mira, Amparito, aunque sea que vayan a misa. Era su manera de decir que tengan algo, que tengan una fe. Y yo estaba pero puesto: sí mamá, sí mamá. Y mi mamá: ¿eres creyente católico? No, pero afuera venden unos tamales que no sabes. Y entonces ya mi mamá decía: bueno, está bien, lléveselos, maestrita, todos le decían en la colonia, la maestrita, porque era un corazón maravilloso. Gracias a su escuela, muchos de los muchachos de la colonia, sobre todo de las chicas, porque era una escuela para secretarias, tuvieron un camino de vida. Y era un corazón, por eso siempre andaba
limitada porque a todo mundo lo becaba, a todo mundo le perdonaba la colegiatura. Era un corazón lleno del amor de Dios, muy católica. Nos llevaba a la iglesia de los franciscanos junto a la Torre Latinoamericana. Allí, yo lo recuerdo clarito porque nos íbamos ahí en un camión, se llamaba Algarí, y nos íbamos en el camión por toda la avenida Allende, la calle de Allende, y ahí nos bajábamos y a caminar, y yo, los tamales, maestrita, decía primero la misa, pero si uno no está alimentado, ¿cómo va a poner atención? Yo digo que un tamalito, y ya entrábamos, teníamos la misa, y yo con la ilusión de los tamales, y ella, fíjense, me acuerdo, los tamales estaban en el atrio pequeño y allí nos metía a comprar los tamales y de allí nos decía, vengan, vamos a ver a San Francisco de Asís. Había una imagen y ella me decía eso, mira su pobreza, pero su corazón dio bendición a miles. Son de esas veces que dices, ¿y a mí por qué me lo dices? ¿No? Como cuando te dicen, oye, fíjate que supe de una dieta muy buena. O sea, ¿tú te sientes aludida o no? ¿Sí o no? ¿Por qué hablan de dieta contigo? Pues yo digo que era lo mismo. La maestra decía, mira su pobreza. Y ahí estábamos mi hermana Miriam, mi hermana Dina y yo mirando a San Francisco de Asís. No son 2 ni 3 veces las que yendo a desayunar a los Azulejos, porque ustedes saben que así anda uno, ¿no? Antes de entrar a los Azulejos, me meto al atrio de los franciscanos y me siento allí en una de las banquitas a mirar las mismas cosas que yo veía de niño. Lo sigo mirando ya viejo, y fíjense que viejo más porque te agarra la nostalgia, ¿sí o no, compañeros de edad? Y me meto a ese lugar y recuerdo a la maestrita, a ese ser maravilloso. Y la tercera persona católica a quienes dedico este mensaje es al doctor César Rangel Barrera, rector de la Universidad La Salle. Yo recuerdo cuando me presenté con él para pedirle una beca para estudiar. Y entonces él me dijo, ¿y cómo quieres dedicar tu vida profesionalmente? Y yo con todo el miedo, pero sabiendo que Dios bendice la verdad, le dije al rector de la Universidad La Salle, Universidad Católica, soy siervo de Dios, predico la palabra de Dios. Soy pastor cristiano, pastor de jóvenes. Él me miró, pastor cristiano. Dije, ya me corrió. Pero yo dije, pues le tengo que decir la verdad. Entonces me dijo, está bien. Me dio un papelito que era la beca. Y me dijo, sirve a nuestro Señor. Eso es algo que conservas siempre en tu corazón. Tendrías que ser muy ingrato para no reconocerlo. Y se los digo porque más de una vez estoy seguro en la vida de ustedes, una persona que no cree como ustedes, que no entraría en ese cajoncito que las religiones hacen, ha sido bendición para tu vida. Familiares, amigos, y a veces, como dice el Señor, a veces un amigo es más que un hermano, porque a veces de quien menos esperas, aún una persona sin ninguna fe, sin ningún credo, pero con un corazón generoso, o una persona con fe. Miren, en la historia hemos hecho injusticias que a mí me dan mucho coraje. Cuando hablamos de las vacunas, todos pensamos en Jennings, el padre de las vacunas. Y me da coraje, créanme que me da coraje, cuando veo que se olvida
al-Racés, al médico árabe. Eso me da mucho coraje cuando dicen el padre de las vacunas, Jennings, el inglés, y no dicen, momento, el padre de las vacunas fue un árabe. ¿Y saben por qué no? ¿Por qué no lo reconocen? Porque nos han metido en la cabeza con fines políticos que los árabes son unos salvajes y son malos, y eso nos han metido en la cabeza. Terrible. Sin mirar que en la historia, cuando Europa estaba en la Edad Media, Europa sí vivía en la barbarie y en la mugre, y los árabes tenían matemáticas, tenían medicina. Los árabes eran un pueblo profundamente desarrollado. Y nada más les doy ese ejemplo. Al-Razi o Racés, es su nombre. Él fue el médico árabe que fue el padre de las vacunas. Jennings tomó los conocimientos de Al-Razi. Estoy seguro que en el cielo Jennings, por ahí lo veo, ha de andar vacunando a Los Ángeles, a medio mundo. Y si le digo, hola Jennings, me encantó lo que dijiste, porque sí es cierto, eso debemos reconocer. Por ejemplo, en México tenemos cierto rechazo hacia los españoles, y la verdad, pues uno, pues se siente mal, ¿no? No, ya en serio. En México hay como un rechazo, no me refiero a todos, pero así como cultura, ¿no? Por la historia y todo. Pero pocos sabemos que deberíamos tener una gratitud muy especial, y sí la tenemos, al general Prim. La estatua del general Prim es la única estatua de un general español en México. ¿Pero saben por qué? Porque cuando se unieron, oigan, España, Inglaterra y Francia, para venir a cobrarle a México una deuda ridícula, pues ellos se unieron y ahí venían los ejércitos, España, Francia e Inglaterra. Imagínate, nos los echan en fútbol, goliza que nos ponen. Bueno, pues en guerra ahí venían los tres ejércitos y llegaron a México, pero el general Prim empezó a notar algo. Era mentira la deuda. Y él dijo, ¿por qué no la negociamos? Vienen contra el presidente Juárez. ¿Por qué no hablamos con Juárez? Y decimos, bueno, tú nos debes, ¿cómo nos puedes pagar? Y punto. Y él descubrió que no. Francia venía para derrocar a Juárez e instalar un gobierno de Napoleón III en México. ¿Saben qué hizo el general Prim? Él habló con los ingleses, les dijo, esto es una farsa. Nosotros nos retiramos. Y enfrentó a la reina Isabel III y dijo, pues yo no me quedo, porque esto es una injusticia. Porque lo que quieren es destruir a un país. Y yo no me voy a prestar a eso. Ese recuerdo no todos lo tenemos. El doctor Balmis, un gran católico. Miren, cuando la viruela estaba acabando con niños en México y en América Latina, el doctor Balmis organizó le llamaron una cruzada de vacunas. Es una historia que no deben dejar de googlear, en serio. Doctor Balmis, conozcan luego esa historia, no ahorita, le digo googlear y luego agarran el celular, pretextos no faltan, no. Ya en su casita googlean Doctor Balmis y conocen esa historia. Es conmovedora porque, ¿saben qué hicieron para traer las vacunas? Se trajeron a muchos niños españoles y los fueron, vamos a decir, contagiando y vacunando durante todo el trayecto del barco. ¿Para qué? Para que cuando llegaran a América pudieran trasladar la vacuna. Es algo maravilloso. Ahí en la colonia Doctores, una callecilla. Cuando doy vuelta ahí en Doctor Balmis y miro
el letrero dijo: creo que hemos hecho poco reconocimiento al doctor Balmis, a un hombre que pudo haberse quedado en Europa, ¿no? Y que sin embargo vino a salvar niños. Y cuando acabaron en América Latina, ¿saben qué hicieron? Se fueron a China a vacunar niños, a luchar contra la viruela. Ese era el doctor Balmis, un católico que trajo el amor de Dios, no con ideologías, palabras, juicios, es que así debe ser. No, si tú no crees de esta manera. Él hizo a un lado todo y trajo vacunas y salvó a miles y miles de niños. Ahora ustedes me dirán: pastor, ¿a dónde va? Saliendo de aquí, bueno, pues a comer. Sí, pero ahorita en el sermón sí voy a algo. Léanlo. Voy a un punto. Hermanos, ¿no será que estamos viendo más enemigos de los que hay? ¿Y no será que estamos dejando de ver amigos que han estado con nosotros? Y cuando tú mires a los amigos que Dios te ha enviado, creyentes de otros credos, personas de otras razas, de otras nacionalidades, de otras culturas, de otra manera de pensar, pero que han sido el medio de Dios para bendecirte, ese día te vas a sentir más acompañado. Te vas a dar cuenta que Dios ha usado a muchas personas para bendecirte. No hay monte que no escales, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, no hay monte que no escales para encontrarme a mí. Dios ha hecho mucho más por nosotros. El problema es que esos juicios, por ejemplo religiosos, nos hacen ver nuestro mundo estrecho, 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 en lugar de mirar todo lo que Dios hace. Miren, estos ejemplos van a ser suficientes. Primer ejemplo, dice en San Marcos 15, versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio. ¿De qué concilio? Del concilio judío. ¿Judío? ¿Cómo judío? ¿No los judíos mataron a Jesús? Ahí empiezan los juicios. ¿No los mexicanos son unos borrachos? ¿Sí o no? Y no les sigo con otros países, pero hay países que asociamos, oímos su nacionalidad y seguro traen droga en sus maletas en el aeropuerto. No pueden decir su nacionalidad porque de inmediato revisen esas maletas. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Así como hay buenas famas, así hay malas famas. Y tenemos la idea, y hay quienes las han explotado como Hitler, que los judíos mataron a Jesús. Como si pudiéramos decir de todos, ¿no? Y vean qué dice ahí. José de Arimatea, miembro noble del concilio judío, que también esperaba el reino de Dios. A veces decimos, es que, mira, nosotros como creyentes, pues no podemos comprender a ustedes los incrédulos. Y la otra persona te dice con razón, ¿y quién te ha puesto a ti por juez para decir que yo soy incrédulo? Porque si fueras creyente, seguro estarías con nosotros. Desde ahora nunca olviden este pasaje. Juan dijo, se lo prohibimos porque no están con nosotros. ¿Qué dijo Jesús? No se lo prohíbas. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué quiere decir?
Están haciendo la obra de Dios. ¿Ustedes tienen idea cuántos médicos, doctor, son instrumentos de Dios, creyentes o no creyentes, para llevar bendición en los hospitales? ¿Cuántos educadores, creyentes o no creyentes, son medios de Dios para encender la luz de la educación en el corazón de los niños? ¿Qué nos hace juzgar de una manera tan severa, tan miope la vida de los demás? Miren, aquí está. No, si es que de veras, miren, me quito los lentes, no porque no vea, sino así como por imagen de, caray, ¿no? También esperaba el reino de Dios. Esto, pues lo escribió Marcos, como diciendo, así como nosotros, él también, pero era judío. ¿Y eso qué? Un creyente católico, ¿qué? ¿Tiene por fuerza que ser de una manera? Sería lo mismo que un creyente cristiano. ¿Nunca los han cortado a ustedes con la misma tijera? ¿Nunca las han tratado de fanáticos? ¿Nunca los han acusado de supersticiosos? Exacto. Y decimos, bueno, es que habemos muchos tipos. Ya empezamos a entendernos. Finalmente, ¿qué nos hace hacer un juicio? Aquí dice que él esperaba el reino de Dios. Y entró osadamente a Pilato. Él tenía que pedir el cuerpo. ¿Y cómo entró este hombre José de Arimatea? Osadamente. ¿Quién entraría osadamente al Palacio Nacional a hablar con el presidente? Nadie. ¿Quién entraría osadamente a la oficina de la gobernadora del Estado de México? Nadie. Ni siquiera entrarías osadamente a la oficina de la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli. Bueno, para acabar pronto, ni siquiera entrarías osadamente a la oficinilla del pastor Julio Vega. O sea, porque nosotros diríamos, perdón, buenas tardes, ¿no le molesto? ¿Qué tenía José de Arimatea para entrar osadamente? Riqueza, poder, prestigio. ¿Ven? Dios necesitaba un hombre así. No, ese Pedro entra osadamente y lo sacan de 3 patadas. Pidió el cuerpo de Jesús e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro. El sepulcro debía ser un sepulcro nuevo. ¿Quién tenía un sepulcro nuevo? Si ahorita dijéramos, hermanos, ¿quién de ustedes tiene una gavetita por ahí que no use en Jardines del Recuerdo? Pues a lo mejor habemos varios que, pues sí, pero ya están ocupadas 3. Me queda una y ya ve cómo ando, pastor. No, quédate con ella porque esa ya la vas a usar en la semana que entra. Déjate. ¿Quién tendría un sepulcro nuevo? No cualquiera. Y en esos tiempos tener un sepulcro nuevo era muy difícil. José de Arimatea lo tenía. Y no solo lo tenía, lo dio para Jesús. Lean, dice en la segunda lectura, San Lucas 23, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Y qué dice la Biblia? Léanlo por favor todos. Varón bueno y justo. Varón bueno y justo. Era judío y era un varón bueno y justo. ¿Qué te hace juzgar a tus familiares por un credo? Por algo que ni siquiera Dios te está mandando a hacer. Te lo están mandando los hombres. Te lo están mandando las religiones. Los intereses económicos de los que quieren tener mucha gente y muchos ingresos. Eso es todo. Dios nos llama a amar. Él era un hombre bueno y justo. Eso lo dice la Biblia. Y la Biblia es inerrante, no tiene error. Y si dice que era varón bueno y justo, es porque él era un varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios
y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Ya vieron? Fíjense, era varón bueno y justo. Esperaba el reino de Dios, o sea, era tan creyente como tú y como yo. A veces nosotros decimos, bueno, pero, por ejemplo, es católico. Ah, bueno, es que él es mormón. Yo no estoy diciendo, como a veces decimos, que pues todas las religiones son lo mismo. No, porque el Señor Jesús sí dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que estoy diciendo es que eso no quita que haya amor, generosidad, bondad, y que eso es una bendición de Dios para ti, y que tú deberías agradecer a esa cuñada que ha sido fiel con todo y que no cree como tú. Y tú lo sabes, a la hora de la hora, ¿quién estaría contigo? ¿Quién se quedaría a cuidarte esa noche? Y tú lo sabes, ella. ¿Por qué no decir, tú eres Manta, o Mantation si hablan inglés? Tú eres Mantation, como José de Arimatea. Fíjate que escuché un mensaje y me hizo pensar en ti. Porque eres buena, porque eres justa, porque también esperas el reino de Dios. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y no solo José de Arimatea. Vean la tercera lectura, San Juan 19. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Qué defecto tenía? Ya vimos que era justo, ya vimos que era un hombre bueno, que esperaba el reino de Dios, que no había consentido con los demás judíos, pero pues tenía sus cositas. ¿Cuál era su cosita? ¿Cuál era su defecto? Que tenía miedo a los judíos. A ver, ahora la pregunta es, ¿y cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Ayer mirando a mis hermanos de Celebremos la Recuperación, pensaba yo, porque todos comienzan diciendo, cuando daban su testimonio, decían su nombre y decían, mi nombre es este, y yo batallo, y empiezan a decir con qué batallan. Con la tristeza o batallo con la depresión, dicen así, ¿no? Y entonces, como a mí me tocaba pasar al final, estaba yo pensando, ¿y con qué batallo yo? Pues batallo con estas ovejitas que Dios me mandó. No, y estaba yo pensando y dije, no, pues batallo con muchas cosas. Y esas son las que reconoces. Pero si ya Dios nos buscara, no, batallamos. Él batallaba con una cosa, igual que tú y yo. ¿De dónde viene ese sentimiento de superioridad? Viene de la arrogancia, viene de la soberbia, viene del desamor. El Señor en su palabra nunca dice eso. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Que ese sí era grande. Dijo, a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Que ese sí era grande. Dijo, se le apareció a Pedro, se le apareció a Juan, y al final, como a un abortivo, se me apareció a mí, dijo, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, el más grande apóstol de Jesucristo decía, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y cómo nos llenamos nosotros muchas veces la boca? El Señor dice en su palabra, si sigues haciendo eso, te levantaré las faldas y todos verán tus vergüenzas. Eso dice la palabra de Dios. Así en serio. Es como si dijera a Dios, deja de andar juzgando a los demás, todo porque tus pecados pues están así como que muy secretitos. El Señor dice, síguele así, te levanto la falda. ¿Qué quiere decir? Te levanto. Quiere decir, te exhibo. Porque todos batallamos con cosas. Yo digo que ya entrados en confianza, en serio, ese José de Arimatea, pues ni era tan grande el pecado. ¿Cuál era su pecado? Temer a los judíos. Temer a los judíos. Yo he oído sermones donde dicen eso. Hermanos, ese hombre tenía miedo. Tú tienes que confesar
¿Ante quién ser? A tu Señor. Y sí, eso debemos hacer, claro. Pero ¿quién no en un momento se enfrenta a una situación de preocupación, de cautela para un negocio, para un trabajo? La preocupación de que eso te impida. Yo tengo invitaciones de muchas escuelas a dar conferencias, agradezco a Dios, pero tendría más si no fuera pastor. ¿Por qué? Porque para muchas escuelas es un tema como delicado. Acabo de dar unas conferencias en una gran escuela católica, muy grande, muy importante, y me decía la persona, la editorial que me llevó, dice, teníamos casi 2 años insistiendo en que vinieras aquí. Le dije, 2 años porque soy pastor. Y es una escuela católica muy prestigiada. Y no era fácil para ellos decir, está dando la conferencia magistral un pastor cristiano. ¿Ven? Hay juicio de un lado, del otro. Pero así como a veces algunos católicos se reservan porque tú eres cristiano, así a veces nosotros, los cristianos, nos reservamos porque alguien es católico. Y dejamos de ver a la persona. José de Arimatea sí tenía sus cositas, pero vean lo que hizo. A ver, seguimos leyendo. Rogó a Pilato que le permitiese. Ah, no, ese fue José de Arimatea, ¿no? Verso 39, ahora lean. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué lo visitaba de noche? Otra vez, por miedo a los judíos. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. ¿Cuántas libras trajo de perfumes? 100 libras. A ver, que le hubiera dicho el Señor a Juan, tráete 100 libras de perfume. Juan, ¿y con qué compro? ¿Sí o no? Dios tenía a Nicodemo, Jesús tenía a Nicodemo, Jesús tenía a José de Arimatea. No eran personas que cumplían el perfil religioso, pero eran personas que lo amaban, que estuvieron con él, que lo ayudaron. ¿Y saben qué dijo el Señor? Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. José de Arimatea, Nicodemo, son ejemplos de bendiciones de Dios. ¿Quién es tu José de Arimatea? Tu Josefa de Arimatea, tu Nicodema, tu Nicodemo. ¿Y estará sintiendo tu amor? ¿O estará percibiendo siempre tu juicio? ¿Y no será tu amor el mayor medio para hablarle de Dios? ¿No sería tu gratitud, tu amistad franca, abierta, verdad? De decir, tú eres mi amiga, más allá de cualquier cosa. El verte como Jesús sería su medio para querer conocer a ese Dios de amor. Pero si en tus ojos ve juicio, condena religiosa, lo que mira no son los ojos del Dios de amor, mira los ojos del juicio. Vale la pena preguntarnos, ¿quién es mi José de Arimatea? Mi Josefa de Arimatea. Yo ya les conté de 3, y así les podría contar de muchos más, que han sido bendición, que han estado conmigo y que han estado siempre apoyando, aún la obra del Señor, aún mucho de lo que hemos hecho.
como iglesia? Hay José de Arimateas que me dicen: yo sé que el Señor está usando tu vida, cuenta conmigo. Pero ahora quiero que tú lo pienses en ti. ¿Sabes para qué? Primero, para que hoy mismo tú le llames a ella, a él, y le digas, sin muchos detalles, simplemente: quiero agradecerte que siempre has estado conmigo, y quiero que sepas que te quiero mucho. Nada más. Eso es importante. Y lo segundo, para que comiences a ver cuántas bendiciones habrá que los ojos de la religiosidad no te permiten ver. Miren, léanlo para concluir. Está en Isaías 49. Dice el Señor: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Yo cuando pienso en Rosita, apartando comida para mí, para mis hermanos, diciéndole a mi mamá: Amparito, para tus gatitos, quiero creer que eran las manos de Dios a través de una noble católica acercando bendición a mi vida, a la de mi familia. El Señor dice en su palabra: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos, ¿oyeron bien? De todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Quita enemigos de tu mente. Hay gente que te ama, más allá de muchas cosas, credos, género, clases sociales. Hay gente que nos ama. Y dice: aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Sabes dónde estaban? Estuvieron siempre junto a ti. Siempre. Buenos amigos. Miles de defectos, igual que tú. Personas solidarias. Siempre estuvieron junto a ti. Cuando tú digas: ¿dónde estaban estos? El Señor te dirá: siempre estuvieron junto a ti. Te mandé un jefe, una jefa que no era una persona que cumpliera el perfil religioso en tal o cual iglesia, pero era una buena persona que te apoyó, que te impulsó. Y tú y yo, si no juzgándolos, por lo menos sí sentimos como que esa no es bendición de Dios, en lugar de ver que ellos lo fueron, con sus errores, igual que tú con los tuyos, igual que yo con los míos. ¿Vamos a esperar a ser perfectos o a ver a alguien perfecto para reconocerlo? No, porque nosotros mismos no lo somos. ¿Dónde estaban estos? Yo había quedado sola. ¿Dónde estaban estos? El Señor te dirá: siempre caminaron junto a ti. Solo que como era árabe, no le llamaste padre de las vacunas. Solo que como era español, no reconociste su valor de defender a México y a Juárez. El juicio nos impide mirar. Yo te invito para que tú
le digas: Señor, en verdad muchas gracias porque estoy mirando tanta bendición, me siento tan acompañado. Y saben, fue el Señor quien te mandó toda esa bendición. Y eso te va a llevar a reconocerlo y a decir: no estoy sola, Señor, tú estás conmigo, siempre has estado conmigo. Y no olvides la llamadita. Yo le hago así porque soy todavía de teléfono de estos. En mi generación hacíamos así, pero ustedes háganle. No olvides tu llamadita. No olvides tu llamadita, ¿no? En verdad, nada más así. Oye, te quiero decir que, bueno, me acordé de ti y quiero agradecerte mucho porque has estado siempre conmigo. Muchas gracias. ¿Sí? Hazlo. Y dile al Señor en esta oración: Señor bendito, gracias por abrir mis ojos, por enseñarme a ver la vida como tú la miraste, por enseñarme, Señor bendito, que nunca estuve sola, que nunca estuve solo, que tú, Señor bendito, me has amado y has provisto tanta bendición. Gracias por cada persona que ha sido un medio tuyo para bendecir mi vida, para acompañarme. Permíteme la gratitud, el reconocimiento, el amor. Gracias, Señor, porque a través de ellos has sido tú y ellos tu instrumento. Bendícelos, Señor, que como tu palabra dice, ningún vaso de agua que a través de ellos me has acercado quede sin recompensa. Bendícelos, Señor, bendícelos, que tu presencia, tu amor y tu bendición esté con ellos, y que, Señor, ellos tengan el conocimiento de tu amor, de tu presencia en sus corazones. Bendícelos mucho. Gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.